Miguel tenía solo 6 años, pero sus ojos tenían una dulzura que parecía contener siglos de sabiduría. Vivía con su abuela, doña Rosa, en una pequeña casa de adobe que se balanceaba precariamente en medio de un paisaje árido y azotado por el sol. La casa era pequeña, con paredes agrietadas por el tiempo, y un techo que crujía a la menor señal de viento. A pesar de su extrema sencillez, aquel lugar era el mundo entero para Miguel. Su abuela era todo lo que tenía: madre, padre y amiga. Doña Rosa era una mujer de manos callosas y mirada serena, marcada por años de trabajo duro y la fortaleza de quien había aprendido a soportar la adversidad. Ella dedicó cada minuto al bienestar de su nieto, incluso cuando eso significaba sacrificar al pequeño que tenía. Para Miguel, ella fue un faro de luz en medio de la aridez de la vida. Las mañanas comenzaban temprano en la casa de adobe. Doña Rosa se levantaba antes del amanecer para preparar unas gachas finas, hechas con los últimos granos de harina, guardados en una cazuela de barro. Miguel siempre se despertaba con el dulce olor de aquel modesto desayuno, pero para él era como un banquete. Se sentaban juntos en la mesa improvisada, apenas 2 tablas sostenidas por ladrillos, y compartían no solo comida, sino también historias y risas. Doña Rosa tenía el don de transformar cualquier momento en algo especial. Ella contaba historias de santos y milagros, llenando el corazón de su nieto de esperanza y fe. Miguel escuchaba atentamente, con los ojos brillantes como estrellas mientras imaginaba los escenarios que describía su abuela. Se prometió a sí mismo que un día la cuidaría como ella lo cuidaba a él. Miguel era un niño de corazón puro y eso se reflejaba en cada pequeño gesto. Cada vez que encontraba una flor solitaria en medio de la tierra seca, la llevaba a casa y la ponía en una taza vieja, diciendo que era para alegrarle el día a su abuela. Doña Rosa sonrió con lágrimas en los ojos, porque sabía que ese sencillo gesto era la manera de Miguel de demostrar el inmenso amor que sentía por ella. A pesar de su corta edad, comprendió que su vida no era fácil. El calor era castigador, el agua escaseaba, y su estómago a menudo gruñía antes de irse a dormir. Pero Miguel nunca se quejó. Él creía en las palabras de su abuela, que siempre decía: «Dios nunca nos abandona, hijo mío. Él siempre nos da lo suficiente para seguir adelante». Y esta fe inquebrantable fue lo que los sostuvo a ambos durante las dificultades. Pero había algo que Miguel no comprendía del todo: la creciente fragilidad de doña Rosa. En los últimos meses parecía más cansada de lo habitual. Sus pasos eran lentos y a menudo tenía que detenerse para recuperar el aliento mientras realizaba sus tareas diarias. Por las noches, Miguel oía su tos ahogada en la habitación de al lado y sentía una punzada en el pecho, aunque no sabía exactamente por qué. Él solo sabía que quería protegerla de todo. Una vez, cuando se le cayó un balde de agua porque no lo podía sostener con firmeza, Miguel corrió a ayudarla y le dijo con toda la seriedad que su corta edad le permitía: «Cuando sea grande, te cuidaré para siempre». Doña Rosa sonrió y le acarició el rostro con manos temblorosas. «Ya me cuidas, mi angelito», respondió ella, con una ternura que parecía llevar todo el amor del mundo. Esa noche, el cielo parecía más estrellado que nunca, como si el universo quisiera ofrecer consuelo silencioso a aquella pequeña casa. Miguel y doña Rosa estaban sentados en la puerta, mirando las estrellas mientras el viento cálido soplaba suavemente. Era un raro momento de descanso, cuando la abuela podía permitirse olvidar, aunque fuera por unos minutos, el peso de las dificultades. Miguel señaló las estrellas y preguntó con curiosidad: «¿Vive Dios allí arriba? ¿Puede escucharnos desde aquí?». Doña Rosa, con su voz suave y paciente, respondió: «Dios vive en el corazón de quienes lo aman, hijo mío. Por eso Él está siempre con nosotros». Miguel sonrió satisfecho con la respuesta y apoyó la cabeza en su hombro. Para él, ese era el lugar más seguro del mundo. Pero esa misma noche, algo cambió. Miguel se despertó de madrugada cuando se dio cuenta que el silencio en la casa era diferente. Se levantó lentamente, frotándose los ojos soñolientos, y fue a la habitación de su abuela. La luz de la luna entraba por la ventana e iluminaba su rostro, sereno como si durmiera profundamente. Pero había algo extraño. Ella no respondió a su llamada. «Abuela», dijo, suavemente, tocando su mano fría. El corazón de Miguel se aceleró. No entendía exactamente qué estaba pasando,
pero sabía que algo andaba mal. Intentó mecerla suavemente, pero doña Rosa no se movió. La desesperación empezó a apoderarse de él, y las lágrimas corrieron por su rostro mientras repetía: «Despierta, abuela, por favor». En ese momento Miguel sintió por primera vez en su vida el peso aplastante de la soledad. Miguel salió corriendo de la casa, descalzo y con el corazón latiendo tan rápido que parecía querer salirse de su pecho. La noche era oscura, pero él conocía el camino al pueblo como la palma de su mano. El suelo de tierra le lastimaba sus piececitos, pero no le importaba. Todo lo que quería era encontrar a alguien que pudiera ayudar a su abuela. Al llegar a la iglesia, comenzó a golpear fuertemente la puerta, sollozando entre sus gritos: «Padre Tomás, Padre Tomás». El sonido resonó por el pueblo silencioso hasta que se encendió una luz dentro de la iglesia. El Lain, sacerdote, un hombre alto y de cabello gris, abrió apresuradamente la puerta, vestido con una túnica sencilla y sosteniendo una lámpara. Al ver a Miguel en ese estado, cubierto de polvo y con lágrimas corriendo por su rostro, inmediatamente se inclinó hasta quedar a la altura del niño. «¿Qué pasó, hijo mío?», preguntó con voz firme pero compasiva. Miguel intentó explicar entre sollozos, señalando en dirección a casa. «Es mi abuela. No se despierta. Por favor, ayúdenla». El sacerdote no lo dudó. Cogió un abrigo y siguió a Miguel hasta la humilde casa de adobe. Cuando llegaron, el silencio parecía aún más pesado que antes. El sacerdote entró en la habitación donde estaba doña Rosa y se arrodilló junto a la cama. Él sostuvo su mano por un momento y cerró los ojos en oración. Miguel estaba en la puerta, observando cada movimiento con ojos abiertos y esperanzados. Pero cuando finalmente el sacerdote se levantó y lo miró, Miguel supo que su abuela no regresaría. «Ahora ella está con Dios», dijo el sacerdote suavemente. Esas palabras cayeron sobre Miguel como una lluvia fría. No sabía cómo procesarlo. Todo lo que sintió fue un inmenso vacío en el lugar donde una vez hubo amor y seguridad. Miguel se sentó en el suelo de la sala mientras el sacerdote decía una oración por doña Rosa. La lámpara iluminaba la habitación con una luz tenue, pero suficiente para revelar los detalles de ese espacio sencillo. La mesa improvisada, las ollas de barro y las cortinas remendadas. Cada objeto parecía llevar la presencia de su abuela, como si ella todavía estuviera allí, cuidándolo. Miguel abrazó sus rodillas y lloró suavemente, sin saber qué hacer ni a dónde ir. El padre Tomás se acercó a él y le puso una mano firme sobre el hombro. «No estás solo, Miguel», dijo en un tono que transmitía al mismo tiempo fuerza y ternura. «Tu abuela te amaba más que a nada en este mundo, y ese amor nunca desaparecerá. Vivirá dentro de ti, en cada acto de bondad que realices». Miguel miró al sacerdote, con los ojos llenos de lágrimas, y preguntó: «¿Pero cómo viviré sin ella?». El sacerdote respiró profundamente y se sentó junto a Miguel, como si quisiera compartir esa carga con él. «Tu abuela creía en algo muy importante, Miguel, que Dios nunca nos abandona, y ella dejó algo para ti». El niño levantó la cabeza, confundido, mientras el sacerdote sacaba una pequeña carta doblada de su bolsillo. «Ella me dio esto hace unos días y me pidió que se lo diera cuando lo necesitara». Miguel tomó la carta, con manos temblorosas, y la abrió lentamente. La letra de su abuela era sencilla y tortuosa, pero llena de cariño en cada palabra. «Mi querido Miguel, si estás leyendo esto es porque Dios ha decidido llevarme cerca de Él. No estés triste, mi ángel. Siempre estaré contigo, en cada sonrisa y en cada oración. Sigue siendo el buen chico que siempre has sido, y recuerda que la fe es tu mayor fortaleza. Te amo más que a nada». Cuando terminó de leer, Miguel apretó la carta contra su pecho y lloró. Nuevamente, pero esta vez había algo diferente, una sensación de calor en medio del dolor. A la mañana siguiente, el sol salió tímidamente, como respetando el luto que se cernía sobre la pequeña casa de adobe. Miguel pasó la noche abrazado a la carta, sin poder dormir. Cuando finalmente se levantó, todo parecía diferente. El silencio era más pesado y la ausencia de su abuela era casi palpable. Caminó hacia la cocina, donde la olla de barro vacía parecía recordarle que doña Rosa ya no estaba allí para preparar las gachas. Miguel sintió una opresión en el pecho y pensó en cómo sería su vida a partir de ese momento. No sabía cocinar ni buscar agua por sí solo, pero sobre todo, no sabía cómo llenar el vacío que ella había dejado.
Fue entonces cuando volvió a mirar la carta y releyó las palabras de su abuela. Sigue siendo el buen chico que siempre fuiste. Esas palabras resonaron en su mente como una llamada. El padre Tomás regresó a la casa temprano en la tarde para acompañar a Miguel y organizar el entierro de doña Rosa. Todo el pueblo asistió a la pequeña ceremonia, pues todos conocían a doña Rosa y su tranquila bondad. Era una mujer que, incluso cuando tenía poco, siempre encontraba la manera de ayudar a los demás, ya fuera con un trozo de pan o una palabra de consuelo. Miguel permaneció al lado del sacerdote todo el tiempo, sosteniendo la carta firmemente en sus pequeñas manos. Cuando llegó el momento de despedirse, se acercó al sencillo ataúd y depositó una flor que había encontrado en el camino, una flor solitaria, tal como se sentía ahora. «Cuidaré de la gente como tú cuidaste de mí», susurró suavemente. Y en ese momento, Miguel tomó una decisión. Honraría el legado de su abuela viviendo como ella siempre le había enseñado, con bondad, fe y coraje. En los días siguientes, Miguel comenzó a visitar la iglesia con frecuencia. Se sintió acogido allí, como si el espacio sagrado fuera una extensión del amor de su abuela. El padre Tomás le animó a colaborar con pequeñas tareas: barrer el suelo, organizar los bancos e incluso distribuir pan a los vecinos más pobres del pueblo. Al principio, Miguel hacía todo con el corazón apesadumbrado, pero poco a poco empezó a darse cuenta de que cada acto de bondad traía un poco de consuelo. Recordó las palabras de su abuela sobre cómo Dios vive en los corazones de quienes lo aman, y esto le dio fuerzas para seguir adelante. A pesar del constante anhelo, Miguel sintió que estaba honrando su promesa de cuidar a la gente, tal como doña Rosa había cuidado de él. La iglesia se convirtió en su refugio, y los residentes comenzaron a verlo como un pequeño ángel que traía esperanza en medio de las dificultades. Un día, mientras colocaba unas velas en el altar, Miguel se encontró con un grupo de niños que jugaban en la plaza frente a la iglesia. Parecían felices, pero notó que algunos de ellos estaban descalzos y vestían ropas rotas, algo común en el pobre pueblo donde vivían. Miguel sintió un tira y afloja en su corazón y corrió hacia ellos con una sonrisa tímida. «¿Quieres ayudar aquí en la iglesia?», preguntó, tratando de ocultar la inseguridad en su voz. Los niños se miraron y aceptaron la invitación con entusiasmo. Juntos comenzaron a limpiar el patio de la iglesia y a organizar los bancos. El padre Tomás observaba desde la distancia, asombrado por la capacidad de Miguel de transformar su dolor en algo tan hermoso. A partir de ese día, el pequeño grupo comenzó a reunirse periódicamente, creándose lazos de amistad y solidaridad que fortalecieron aún más el propósito de Miguel. A medida que pasaban los meses, Miguel comenzó a sentir una transformación en su corazón. El dolor de la pérdida todavía estaba allí, pero ahora se compartía con un sentido de propósito que crecía con cada día que pasaba. Se convirtió en una presencia constante en la vida de la gente del pueblo, siempre dispuesto a ayudar en todo lo que pudiera. Cuando alguien necesitaba agua, Miguel corría al pozo y llevaba los baldes, aunque eran pesados para sus pequeños brazos. Cuando un niño estaba triste, les contaba las historias que su abuela le había enseñado sobre santos y milagros. Y cuando alguien estaba enfermo, Miguel se aseguraba de llevarle un trozo de pan o una flor para alegrarle el día. Cada gesto era como un homenaje a la memoria de doña Rosa, y esto le daba fuerzas para seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. Un día, mientras ayudaba al sacerdote a organizar un evento comunitario en 1900, la iglesia, Miguel se encontró con algo especial: una vieja Biblia que había pertenecido a su abuela. Estaba almacenado en un estante alto, cubierto de una fina capa de polvo. Cuando abrió el libro, encontró varias páginas marcadas con pequeños trozos de tela de colores, probablemente restos de la ropa que doña Rosa había remendado a lo largo de los años. Miguel pasó los dedos por las páginas y encontró notas escritas por su abuela. Eran sencillos pero llenos de sabiduría. La bondad es como el agua en el desierto, da vida donde todo parece perdido. Y la fe es la luz que nunca se apaga, incluso en las noches más oscuras. Miguel sintió un nudo en la garganta al leer aquellas palabras y decidió que esta Biblia sería su guía a partir de ese momento. Lo llevaría consigo como símbolo del amor y las enseñanzas de su abuela. Pasaron los años y Miguel creció, pero nunca abandonó las enseñanzas de doña Rosa. Ahora era un muchacho de 15 años,
conocido por todos en el pueblo como alguien que siempre estaba dispuesto a ayudar. Su presencia en la iglesia se hizo indispensable y el padre Tomás, ya delicado de salud debido a la edad, le confió muchas responsabilidades. Miguel organizó eventos para recolectar alimentos para los pobres, ayudó a reparar las casas de adobe que estaban en peligro de derrumbarse e incluso enseñó a los niños más pequeños a leer usando la vieja Biblia de su abuela. A pesar de las dificultades que seguían rodeando al pueblo, Miguel se había convertido en una fuente de esperanza para todos. Llevaba consigo una serenidad que parecía casi sobrenatural, como si estuviera guiado por algo más grande que él mismo. Pero había días en que extrañaba aún más a Doña Rosa. Una de esas noches solitarias, Miguel se sentó en la puerta de su casa, ahora un poco más ordenada gracias a la ayuda de los residentes, y miró el cielo estrellado. Era el mismo cielo que solía admirar con su abuela, y le traía una ola de recuerdos que le hacían sonreír y llorar al mismo tiempo. Sostuvo la Biblia contra su pecho y murmuró una oración. Gracias por todo, abuela. Espero que te sientas orgulloso. En ese momento una estrella fugaz cruzó el cielo, dejando una estela luminosa que parecía responder a su oración. Miguel sintió un calor en su corazón y se dio cuenta de que, aún en su ausencia física, el amor de su abuela seguía vivo en cada gesto que hacía y en cada persona a la que ayudaba. Poco a poco, Miguel comenzó a darse cuenta de que su historia de superación de la adversidad estaba inspirando a otros en el pueblo. Los niños que antes jugaban descalzos en la plaza, ahora lo veían como un ejemplo de bondad y coraje. Lo siguieron por todo el pueblo, ayudándolo en las tareas de la iglesia y aprendiendo de él los valores que Doña Rosa le había enseñado. Miguel siempre repetía las palabras de su abuela. La bondad es como el agua en el desierto. Explicó que incluso cuando no tenemos mucho, podemos ofrecer algo, aunque sea solo una sonrisa o una palabra de consuelo. Este simple mensaje comenzó a transformar el pueblo. La gente empezó a ayudarse más, a compartir lo poco que tenía y a crear una red de solidaridad que antes parecía imposible en medio de la pobreza. Un día, mientras organizaba una distribución de alimentos para familias necesitadas, Miguel fue sorprendido por una mujer mayor que sostenía un pequeño paquete en sus manos. Ella se acercó a él con una sonrisa tímida y le dijo: «He oído hablar del bien que has hecho por todos aquí. Quería darte esto como agradecimiento». Miguel abrió el paquete y encontró dentro un pequeño crucifijo de madera tallado a mano. Se quedó sin palabras por un momento, sintiendo una mezcla de gratitud y humildad. «Gracias», dijo con los ojos llenos de lágrimas, «pero solo estoy tratando de hacer lo que me enseñó mi abuela». La mujer sonrió y puso su mano sobre su hombro. «Entonces la estás honrando de la mejor manera posible». Miguel sostuvo el crucifijo con cuidado, sintiendo como si este gesto fuera otra señal de que estaba en el camino correcto. Conforme pasó el tiempo, Miguel comenzó a soñar en grande. Quería hacer algo que pudiera ayudar no solo a su pueblo, sino también a las comunidades circundantes que enfrentaban las mismas dificultades. Inspirado por las historias que le contaba su abuela sobre santos que dedicaron su vida a los demás, decidió crear un pequeño espacio comunitario al lado de la iglesia. Con la ayuda del padre Tomás y los habitantes del pueblo, Miguel construyó un refugio sencillo hecho de madera y tejas recuperadas. Allí organizó comidas grupales, clases para los niños e incluso reuniones para que los adultos compartieran sus preocupaciones y encontraran apoyo mutuo. El espacio recibió el nombre de Casa da Rosa, en homenaje a la abuela que tanto lo había inspirado. Para Miguel, este lugar era una extensión de su amor, un lugar donde nadie se sentiría solo o desamparado. La Casa Rosa pronto se convirtió en un símbolo de esperanza para la región. La gente de los pueblos vecinos comenzó a visitar el espacio, trayendo historias de sus propias dificultades y encontrando allí un ambiente acogedor. Miguel, que ahora tenía 17 años, era considerado un líder natural, alguien que, a pesar de su juventud, poseía una sabiduría poco común. Pero nunca dejó que los elogios se le subieran a la cabeza. Él siempre decía: «Simplemente continúo el trabajo de mi abuela». Una tarde soleada, mientras ayudaba a una madre a llevar sacos de harina al Vicina refugio, Miguel se detuvo un momento y miró a su alrededor. Niños jugando, adultos charlando y risas resonando en el aire. Sintió una profunda paz en su corazón y murmuró para sí mismo:
Tenías razón, abuela. La bondad realmente da vida donde todo parece perdido. Una tarde tranquila, Miguel estaba sentado en el pequeño altar de la iglesia, arreglando algunas velas para la misa del día siguiente. El padre Tomás se acercó lentamente, apoyándose en su bastón, y se sentó a su lado. El silencio entre ellos era cómodo, como si las palabras fueran innecesarias en ese momento. Después de unos minutos, el sacerdote miró a Miguel con una sonrisa cansada pero cariñosa. «Sabes que tu abuela estaría muy orgullosa de ti, ¿verdad?» Miguel dejó lo que estaba haciendo y miró al sacerdote con ojos brillantes. «Solo espero estar haciendo lo que ella quería que hiciera», respondió. El sacerdote puso su mano sobre el hombro del joven y dijo: «Estás haciendo más que eso. Estás demostrando a la gente que incluso en medio del dolor, es posible encontrar un propósito y difundir el amor». Esa misma noche, Miguel decidió hacer algo especial para conmemorar el legado de Doña Rosa. Reunió a los niños y a los aldeanos y sugirió que plantaran árboles alrededor de la casa de Rosa. Para él, los árboles simbolizarían la vida y la esperanza, algo que su abuela siempre había atesorado en su corazón, incluso en los momentos más difíciles. Todos aceptaron con entusiasmo y al día siguiente comenzaron a cavar agujeros en la tierra seca. Miguel lideró al grupo con energía y determinación, enseñando a los niños a cuidar las plántulas como si fueran tesoros preciosos. Cuando terminaron, miró los pequeños árboles esparcidos por el terreno y sintió una alegría indescriptible. «Cada vez que estos árboles crezcan, será como si el amor de mi abuela creciera con ellos», dijo a los aldeanos. Y así, esos árboles se convirtieron en un símbolo no solo del legado de Doña Rosa, sino también de la resiliencia y la unidad de esa comunidad. Pasaron los años y los árboles plantados alrededor de la Casa de las Rosas crecieron, aportando sombra y belleza al lugar que ahora era el corazón del pueblo. Miguel, ya un joven adulto, continuó dedicándose a su misión de ayudar a los demás. Había aprendido a leer y escribir con la ayuda del padre Tomás y ahora enseñaba a los niños del pueblo, asegurándose de que tuvieran oportunidades que él no había tenido cuando era pequeño. La Casa Rosa se fue ampliando con el tiempo, gracias a las donaciones y al trabajo colectivo de los vecinos. El espacio ahora contaba con una pequeña biblioteca, una cocina comunitaria e incluso una habitación para albergar a los viajeros que pasaban por la región. Miguel se sintió realizado al ver cómo ese simple sueño se había convertido en algo tan grande, pero en el fondo, sabía que todo era fruto del amor incondicional de su abuela. Una tarde soleada, Miguel recibió la visita de un hombre bien vestido que decía ser periodista. Había oído hablar del trabajo de Miguel y quería contar su historia al mundo. Al principio, Miguel era tímido y dubitativo. Nunca había hecho nada pensando en obtener reconocimiento. Pero el padre Tomás lo animó. Que la gente conozca el poder del amor y de la bondad. Tu historia puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Durante la entrevista, Miguel habló de su abuela con emoción en los ojos, describiendo cómo ella había plantado en él las semillas de la fe y la generosidad. «Todo lo que hago es por ella», le dijo al periodista. «Mi abuela me enseñó que la bondad puede convertir incluso los lugares más secos en jardines». Cuando se publicó la historia, muchas personas se conmovieron con la historia de Miguel y comenzaron a enviar ayuda al pueblo, lo que le permitió expandir aún más su trabajo. Con el apoyo que empezó a llegar de diferentes lugares, Miguel logró transformar la Casa da Rosa en un verdadero centro de esperanza. Construyó una cisterna para almacenar agua, algo que desde hacía mucho tiempo había sido un sueño lejano para los habitantes del pueblo. También organizó un pequeño grupo de voluntarios para enseñar oficios como costura, carpintería y agricultura, ayudando a las familias a ser más independientes. Miguel nunca olvidó agradecer a Dios y al recuerdo de su abuela por cada logro. Él solía decir: «Todo esto es fruto de las semillas que ella plantó en mí». A pesar de todas las mejoras, Miguel siguió siendo humilde, viviendo en la misma casa de adobe donde había crecido, rodeado de recuerdos de Doña Rosa. Para él, ese lugar era sagrado, porque contenía las raíces de su historia. En una noche especial, el pueblo realizó una celebración en homenaje a la Casa da Rosa y al trabajo incansable de Miguel. La gente se reunió bajo los árboles que habían plantado años atrás, ahora altos y fuertes,
formando un círculo alrededor del joven que había cambiado sus vidas. Uno de los niños le entregó un dibujo a mano, con una pintura sencilla de Miguel sosteniendo la Biblia de su abuela junto a los árboles. Cuando Miguel vio la foto, sus ojos se llenaron de lágrimas. Le agradeció con emoción y le dijo: «Esto no se trata solo de mí, se trata de todos nosotros y del amor que me enseñó mi abuela». En ese momento, mientras miraba a la gente que lo rodeaba, niños sonriendo, adultos hablando y familias juntas, Miguel se dio cuenta de que había cumplido su promesa. Él había cuidado de las personas como Doña Rosa había cuidado de él, y su legado viviría por siempre. A pesar de todos sus logros, Miguel nunca perdió su esencia. Continuó levantándose temprano, como lo hacía cuando era niño, para ocuparse de las tareas más sencillas. Un día, mientras barría el cementerio, encontró una flor solitaria brotando entre las piedras. Era una pequeña flor amarilla, frágil, pero llena de vida. Miguel se arrodilló para mirarla y sintió una ola de nostalgia al recordar las veces que había llevado flores para alegrar el día de su abuela. Tomó la flor con cuidado y la colocó en una copa en el altar de la iglesia, tal como lo había hecho cuando era pequeño. Para él, aquella flor era una señal de que Doña Rosa seguía presente en su vida, guiando sus pasos y llenando su corazón de amor. Él sonrió y murmuró: «Gracias, abuela. Sé que estás cuidando de mí». Esa misma tarde, Miguel recibió una carta inesperada. Era de un joven que vivía en una ciudad lejana y que había leído su historia en el periódico. En la carta, el joven dijo que la historia de Miguel lo había inspirado a cambiar su propia vida. Dijo que había estado enfrentando dificultades y estaba pensando en darse por vencido, pero las palabras de Miguel le dieron fuerzas para seguir adelante. «Me enseñaste que incluso en las situaciones más difíciles, podemos encontrar un propósito y difundir la bondad», decía la carta. Miguel sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos al leer esas palabras. Nunca imaginó que su viaje podría tocar a personas tan lejanas. Sosteniendo la carta contra su pecho, sintió una profunda y renovada gratitud por todo lo que había experimentado, incluso el dolor, porque sabía que había moldeado quién era. Con el tiempo, Miguel se dio cuenta de que el impacto de su historia y su trabajo llegaba mucho más allá del pueblo. Personas de otras regiones comenzaron a visitar Casa da Rosa para aprender de él y llevar ideas similares a sus propias comunidades. Miguel, sin embargo, nunca permitió que su orgullo pudiera vencerlo. Siempre atribuyó todo a su fe y a las enseñanzas de su abuela. Durante una de estas visitas, un profesor de un pueblo cercano sugirió que Miguel escribiera un libro sobre su viaje. «Tus palabras pueden llegar a más personas y plantar semillas en corazones que nunca conocerás», afirmó la maestra. Miguel permaneció pensativo durante días, releyendo las notas de la vieja Biblia de Doña Rosa y reflexionando sobre cómo podría compartir su historia sin perder la sencillez que siempre había guiado su vida. Después de mucha oración y reflexión, Miguel decidió aceptar el desafío. Con la ayuda de su maestro y el padre Tomás, comenzó a escribir sus memorias en un cuaderno sencillo, utilizando un lenguaje accesible, como si estuviera hablando con un amigo cercano. Escribió sobre su infancia con su abuela, sobre el dolor de la pérdida y sobre cómo transformó su dolor en propósito. Cada página estaba llena de amor y gratitud, como si fuera una nueva carta a Doña Rosa. Cuando terminó el libro, Miguel sintió una mezcla de nerviosismo y esperanza. No sabía si a la gente le gustaría o entendería su mensaje, pero sabía que había puesto todo su corazón en él. El libro se publicó bajo el título A Casa da Rosa, una historia de amor e fe, y, para sorpresa de Miguel, conmovió a miles de lectores en todo el país. El éxito del libro trajo cambios inesperados para Miguel y el pueblo. Con los recursos que empezaron a llegar, pudo ampliar aún más la Casa da Rosa, transformándola en un centro comunitario completo, con aulas, una enfermería básica y hasta un pequeño huerto comunitario. Los árboles que se habían plantado años atrás ahora eran grandes y robustos, proporcionando sombra y refugio a todos los que visitaban el espacio. Miguel se mantuvo humilde, recordando siempre que todo era fruto del amor de su abuela y de la unidad de la gente que lo rodeaba. Nunca dejó de ocuparse de tareas sencillas, como barrer el piso o cargar baldes de agua, porque sabía que esos gestos mantenían viva la esencia del lugar. En una noche especial, Miguel organizó una celebración para conmemorar el aniversario de la Casa Rosa.
Todo el pueblo acudió trayendo comida casera y flores recogidas de los alrededores. Miguel pronunció un discurso sencillo pero emotivo. Todo empezó con mi abuela. Ella me enseñó que el amor y la bondad pueden transformar cualquier lugar, incluso el más seco y árido. Hoy, cada uno de ustedes es parte de ese legado. Sus palabras conmovieron profundamente a los aldeanos, quienes aplaudieron con entusiasmo. Después de la celebración, Miguel se quedó solo por un momento bajo los árboles. Miró el cielo estrellado y sintió una profunda paz en su corazón. «Espero hacerte sentir orgullosa, abuela», murmuró. Y en ese momento, sintió como si el suave viento que soplaba entre los árboles fuera su respuesta, una señal de que su amor seguía vivo en cada gesto amable que realizaba. Pasaron los años y Miguel se convirtió en un hombre respetado, no solo en el pueblo, sino en toda la región. Continuó viviendo de forma sencilla, pero su historia traspasó fronteras e inspiró a muchas personas a crear sus propias casas rosa. Una tarde tranquila, mientras organizaba unos papeles en la iglesia, Miguel encontró una vieja fotografía que lo hizo detenerse un momento. Era una foto de él cuando era niño, sentado junto a Doña Rosa en el umbral de la casa de adobe. Sonrió al recordar cómo ella siempre decía que Dios nunca los abandonaría, ni siquiera en los momentos más difíciles. Sosteniendo la foto con cuidado, Miguel sintió una inmensa gratitud por todo lo que había vivido, el dolor, los triunfos y, sobre todo, el amor que su abuela había sembrado en su corazón. Esa noche, Miguel decidió hacer algo que hacía tiempo que quería hacer: escribir una nueva carta a Doña Rosa. Sentado a la luz de una lámpara, tomó un trozo de papel y comenzó a escribir con calma, como si ella estuviera allí, a su lado. «Querida abuela», comenzó, «hoy entiendo todo lo que me enseñaste. Cada gesto tuyo fue una semilla que germinó en mi corazón y creció hasta llegar a tantas otras personas. Siento tu presencia en todo lo que hago y en cada sonrisa que veo aquí en Casa da Rosa. Gracias por nunca rendirte conmigo y por mostrarme que el amor es la fuerza más poderosa del mundo». Cuando terminó la carta, Miguel la colocó dentro de la vieja Biblia de su abuela y cerró los ojos por un momento. Él sabía que ella ya había recibido cada palabra escrita allí, no en el papel, sino en cada acto de bondad que había realizado a lo largo de su vida. A la mañana siguiente, Miguel se despertó con una sensación diferente, como si algo especial estuviera a punto de suceder. Salió de la casa y caminó hasta la casa de Rosa, donde los árboles se mecían suavemente con el viento y los primeros rayos de sol iluminaban el espacio. Los niños ya estaban allí, jugando y riendo, mientras los adultos organizaban las actividades del día. Miguel sintió una profunda paz al observar todo. Esto era como si cada sonrisa y cada gesto amable fueran una extensión del amor de su abuela. Decidió reunir a todos para una oración especial, agradeciéndoles por todo lo que habían construido juntos. Mientras oraba, Miguel volvió a sentir ese calor en su corazón, como si Doña Rosa estuviera allí, sosteniendo su mano invisible y guiándolo como siempre lo hacía. Al finalizar la oración, Miguel miró a las personas que lo rodeaban y se dio cuenta de algo que nunca antes había notado. Cada uno de 1900 ellos llevaba un pedazo del legado de Doña Rosa. Los niños estaban aprendiendo sobre la bondad y la fe. Los adultos practicaban la generosidad. Y el pueblo, una vez árido y seco, ahora florecía con vida y esperanza. Miguel sonrió sabiendo que su propósito se había cumplido. No solo había honrado la memoria de su abuela, sino que había transformado su dolor en algo más grande, algo que tocaba vidas y difundía amor donde antes había desolación. Cuando regresó a casa esa noche, Miguel miró una vez más al cielo estrellado y vio una estrella brillando intensamente. Cerró los ojos y susurró: «Gracias, abuela. Sé que estás conmigo». Y así, Miguel continuó su camino, llevando en su corazón el amor eterno que Doña Rosa le había enseñado, un amor que nunca se marchitaría. Años después, cuando Miguel ya era un hombre mayor, sentado en el mismo umbral donde tantas veces se había sentado con su abuela, observó a los niños correr por la plaza junto a la casa de Rosa. El pueblo se había transformado por completo. Las casas eran más resistentes. Había un pozo comunitario que nunca se secaba, y los árboles plantados años atrás formaban ahora un bosque acogedor. Miguel sabía que no viviría para siempre, pero eso no le preocupaba.
Estaba seguro de que el legado de Doña Rosa viviría a través de las generaciones que crecieron aprendiendo sobre el amor, la bondad y la fe. Sostuvo la vieja Biblia de su abuela en sus gastadas manos y la abrió en una de las páginas que ella había marcado. La frase decía: «El que planta con amor cosechará frutos eternos». Miguel sonrió y cerró los ojos por un momento, sintiéndose en paz. Sabía que la misión que comenzó como una promesa a una abuela amorosa había florecido en algo mucho más grande, algo que tocaría vidas mucho más allá de la pequeña aldea.